Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de dos noticias claves que se produjeron hoy en el país, cerrando este semestre. De un lado, las cifras del mercado laboral reveladas por el DANE y de otro lado, la importante decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener inalteradas las tasas de intervención. Para analizar ambos temas, quiero darle la bienvenida al doctor Jason Andrés Balaguera. Él es el CEO de la compañía Valius AAA Banca de Inversión. Doctor Balaguera, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Estimado Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos primero del desempleo, porque vimos una disminución en el mes de mayo desde el 10,6 hasta el 10,5%. La verdad es una caída muy tímida en las cifras de desempleo en Colombia. ¿Cree usted que se está desacelerando esa mejoría que venía trayendo el mercado laboral? Estimado Víctor, digamos que esta desaceleración que pues realmente no representa mucho en términos de números, básicamente se da debido a que las tasas de interés que ha venido aumentando el Banco de la República en los últimos periodos, pues han hecho que efectivamente el crecimiento no sea tan alto y por supuesto asimismo la generación de empleo. Entonces está casi que correlacionada también con el crecimiento económico como tal que se está dando derivado de las tasas de interés. Tasas de interés que ya analizaremos, porque seguramente ahí se produce una buena noticia para el mercado laboral. Pero es posible que la desaceleración económica continúe a partir de mañana, cuando arranquemos el segundo semestre de este año. En ese orden de ideas, ¿es posible que empecemos a ver cifras de desempleo subiendo en Colombia? Sí, es muy posible porque, digamos, ¿qué pasa? El Banco de la República durante los últimos periodos aumentó las tasas de interés y entonces eso es un efecto que normalmente no se da inmediatamente. Entonces, lo que probablemente hace 8 meses se dio de aumento de tasas de interés, hace un año, se van a ver reflejados en los siguientes periodos. Entonces, es muy probable que la tasa de desempleo o de no ocupación vaya incrementándose en la medida de los siguientes periodos, porque recordemos que el Banco de la República para este periodo 2023 estima que crezcamos aproximadamente el 1%, con una inflación que según varias entidades financieras proyectan entre el 10 al 11%. Entonces, sí es muy probable que el desempleo vaya a seguirse incrementando en los siguientes periodos. Además, algo importante para destacar es que el sector de la construcción es un sector que tiene un impacto bastante fuerte en la tasa de generación de empleo y este sector se ha visto bastante impactado por el tema de la inflación porque hay muchos insumos que se han incrementado y eso ha hecho, por cifras de Camacol, que básicamente este sector baje en su venta, en su crecimiento y probablemente el desempleo también esté muy atado a este tema. Aquí estoy mirando las cifras del DANE sobre el número de ocupados en Colombia por sectores y es muy interesante ver lo que usted dice en esta imagen. Pero como usted habla de la construcción, empecemos por el lado de abajo. Aquí vemos que en el sector de la construcción en mayo se perdieron 82.000 puestos de trabajo. Después está el sector agro, se perdieron 93.000 puestos de trabajo. Administración pública, esto es el sector público como tal, se perdieron 134.000 puestos de trabajo y el más damnificado en mayo, las actividades artísticas, entretenimiento, recreación, eventos, conciertos, todas esas cosas, se perdieron casi 200.000 empleos y este era el sector que venía jalonando la economía. ¿Todo esto qué nos puede indicar hacia adelante? Efectivamente, digamos que esto es algo natural que se está dando no solamente en Colombia, digamos que desde la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha optado por aumentar tasas de interés, ha hecho que los créditos disminuyan. Al disminuir los créditos en los países hace que haya menos circulación de dinero, que es lo que pasó en Colombia. Al haber menos circulación de dinero hace que se consuman menos bienes, productos y servicios por parte de los colombianos. Entonces, dentro de esos están, por supuesto, estos sectores como el de construcción, el agrícola. Entonces, a las personas, digamos, tener menos posibilidad de poder ahorita endeudarse porque las tasas están bastante altas, hace que la gente
gente deje de demandar menos estos productos, bienes o servicios, y esto hace que decrezca el sector, es decir, que se desarrollen menos proyectos de construcción, que se desarrollen menos proyectos agrícolas, que se desarrollen menos proyectos o empresas en el tema de arte, etcétera. Entonces, al final, eso resulta en que si no se hacen proyectos, no se genera empleo. Al no generarse empleo, ahí es donde el DANE calcula esa pérdida de empleo que se está dando y, por supuesto, esto digamos que es una causa y efecto al final de lo que pasó en la pandemia. Recordemos que en la pandemia nosotros llegamos a tener unas tasas de desempleo muy altas por la misma situación económica. Entonces, llega una reactivación económica que básicamente hace que las tasas de interés prácticamente estén a niveles mínimos, se genera una salida de demanda bastante alta, eso causa una inflación bastante importante y por supuesto genera que también haya un crecimiento económico como fue el 2010, el 2022, 2021, pero ahorita en 2023, dadas las medidas de controlar la inflación, hace que esto, digamos, empiece nuevamente a bajar y por eso es que estamos viendo las cifras que hoy en el informe el DANE nos reportó. Claro, hay que decir pues que cuando uno hace el balance neto, fueron más los empleos que se crearon que los que se destruyeron. En el último año se generaron cerca de 380.000 nuevos puestos de trabajo y la población ocupada es la siguiente, un poco más de 22,5 millones de colombianos tienen un empleo en este momento. Ahora le voy a preguntar por los de arriba, los sectores que más generaron puestos de trabajo. Mire, comercio, y esto me llama mucho la atención, 356.000 puestos. La industria manufacturera, 213.000 puestos. Pero cuando vemos la producción y las ventas de los comerciantes minoristas con datos oficiales, inclusive del DANE, vemos que estos dos sectores ya están registrando contracciones. Entonces uno no entiende, están muy desinflados, están cayendo mucho, pero también están generando mucho empleo. Sí, 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 es un tema particular de manejar porque digamos que en este sector hay una suma de variables que a veces no son tan fáciles de medir. Recordemos que hay mucha informalidad en este sector que básicamente también permite que los datos un poco a veces de pronto no sean tan congruentes. ¿Qué es lo importante acá entender? Digamos que el tema del sector del comercio ha sido un sector que pues básicamente ha generado un movimiento importante en los últimos periodos, dado a que es un sector prácticamente primario de la economía. Hay muchos comerciantes, personas informales básicamente, que viven de estos sectores, entonces han optado por, cuando no tienen de pronto un empleo formal, optan por buscar, digamos, alternativas de negocios y demás independientes, donde pues básicamente se mueve el sector comercial, de los locales comerciales que se constituyen, que empiezan a operar y demás. Entonces han hecho que este sector crezca, que genere empleo y por supuesto, digamos, que haga un aporte importante al porcentaje de ocupación de empleo para el país.